Bueno, yo creo que podemos ir iniciando, sobre todo en atención a las personas que ya están por acá y pues bueno, eventualmente se nos irán uniendo más personas y también recordarles que de todas maneras estas charlas quedan ahora grabadas en el canal de YouTube del Centro Oncológico Costarricense. Entonces, em, pues bueno, dicho esto, de todas maneras creo que también vale la pena. em, Empezar primero con el recordatorio, sobre todo para las personas que no se han unido antes, ¿verdad? Por ahí, por ejemplo, veo que está, que está don Ernesto Vargas, ¿verdad? Un estimado amigo. Eh, Sobre todo para las personas que no se han unido, bueno, quería comentarles que tenemos un programa de charlas como parte del programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer del Centro Oncológico Costarricense. Y pues la idea es que este programa de charlas corra por todo el año y vaya dirigido tanto a público general como a la comunidad científica. Entonces, pues aquí les dejo las charlas, ¿verdad? Esto siempre es un recordatorio para que lo puedan compartir también. Y tenemos una lista de difusión para que también puedan unirse. Si no se han unido, pueden escribirnos a este correo investigación@centrooncológico.cr. em, pues para que estén sintonizados y sobre todo para que reciban los recordatorios, porque a veces a uno se le olvida. Importante que este mes, el mes de marzo, es el mes de concientización sobre cáncer colorectal y bueno, es por eso que estamos eh, este mes con dos charlas, tanto para público general como comunidad científica. La de hoy, obviamente, sobre nuevas herramientas en la detección de cáncer de colon y también la que vamos a tener el 26 de marzo sobre biopsia líquida en el monitoreo de cáncer colorectal, que va a estar muy buena también. Em, Me parece también importante que mencione, aunque al final lo vamos a hablar, que este mes vamos a hacer la primera o estamos haciendo la primera jornada de detección temprana, entonces ojalá que pues lo puedan compartir con familiares y amigos, ¿verdad? Y más adelante voy a explicar cómo, de qué trata y cómo pueden participar las personas, porque es parte del compromiso que tenemos con el diagnóstico temprano de cáncer desde la unidad. Bueno, dicho eso, entonces entramos en materia, ¿verdad? Lo más importante, obviamente, en una charla como esta es hablar de cuál es el estado de la cuestión, cuál es el problema. El problema que tenemos en general con cáncer es que se estima que a nivel global los casos se van a duplicar en las próximas décadas, ¿verdad? Estamos hablando de que las proyecciones dicen que para 2050, 2070, se espera que todos los casos de cáncer, si no por lo menos los más incidentes, se dupliquen. Y ven ustedes que el primero que aparece es colorectal, ¿verdad? Que no solo se va a duplicar, sino que de hecho es un poco más del doble de casos que se esperan entre 2020 y 2070, ¿verdad? Y eso es bastante alarmante, estos son datos mundiales, ¿verdad? Se espera que pasemos de 1,8 millones de casos a 4,7, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que empecemos con esa cifra y es importante también que a la derecha veamos no solo a nivel de incidencia, sino a nivel de mortalidad qué significa esto. La mortalidad a nivel mundial sobre el tema de cáncer es bastante interesante porque em, mueren muchos más hombres que mujeres por cáncer. Y cuando se combinan hombres y mujeres, el cáncer colorectal es el segundo más letal, ¿verdad? El primero es el de pulmón y vías respiratorias. Em, entonces, bueno, no es alentador, ¿verdad? El escenario en cuanto a incidencia y mortalidad de cáncer colorectal. Específicamente, la edad del diagnóstico suele ser en la quinta, sexta década. Ustedes pueden ver aquí, de hecho, que em, el número de casos nuevos al año, ¿verdad? Tiende a ser, bueno, aquí podemos ver varias cosas, tiende a ser mayor en hombres y pues obviamente tiende a tener un pico como en la sexta, séptima década, ¿verdad? Ahora eso está cambiando, ya lo vamos a ver. Em, Interesantemente, la distribución de cáncer colorectal, ¿verdad? Tiene implicaciones, ¿verdad? A nivel anatómica, tiene implicaciones biológicas, tiene implicaciones a nivel de tratamiento. El mayor porcentaje, ¿verdad? Sobre todo en hombres de cáncer,
lo vemos a nivel rectal, 31% de las neoplasias están ahí. Luego está la parte sigmoide, ¿verdad? Y de ahí que, bueno, sigmoidoscopía tiene un rol muy importante y lo vamos a ver más adelante. Y después de ahí, pues en la parte más hacia el colon ascendente o el secum, ¿verdad? Es donde están entonces los tumores de mayor incidencia luego del recto y de la porción sigmoide. Y esto sí es importante porque entonces va a tener que ver con cuál es la mejor estrategia de screening, la mejor estrategia diagnóstica y pues obviamente a nivel de tratamiento, a nivel de tratamiento pues tendrá que ver en la decisión, ¿verdad? Que se haga, que se tome respecto a cirugía y quimioterapia. Em, ¿Cuáles son los factores de riesgo, verdad, para cáncer colorectal? Bueno, y esto puede ser bastante básico para algunas personas, pero es importante que esto lo difundamos, ¿verdad? Yo acá, por ejemplo, he comentado en algunas charlas que se han hecho alianzas muy bonitas en donde, qué sé yo, alguna ONG de pacientes hace una alianza con, lástima que no puse la imagen en esta charla, con papel higiénico, ¿verdad? Por ejemplo. Y entonces uno compra papel higiénico acá y en lugar de venir con plástico viene forradito como con papel. Y en ese papel vienen impresos, por ejemplo, los signos, ¿verdad? Em, o síntomas de cáncer de colon o los factores de riesgo, ¿verdad? En este caso específicamente son los factores de riesgo. Sabemos que la edad, aunque esto está cambiando, insisto, ¿verdad? La edad es el principal factor de riesgo junto al consumo de alcohol y tabaco. Y por supuesto, pues hay un elemento importantísimo sobre obesidad, sedentarismo, dieta, que lo vamos a ver ahora también. Y obviamente, pues una historia familiar, ¿verdad? De cáncer colorectal y también pues condiciones ya propias, ¿verdad? Del tracto gastrointestinal, específicamente del tracto colorectal. Sobre dieta y cáncer, esto ya lo he hablado también en otras charlas. Desde hace no mucho, la organización o la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer clasificó a la carne roja como un carcinógeno del grupo 2A, ¿verdad? Esto significa que probablemente causa cáncer. Y la carne procesada ya es grupo 1, ¿verdad? Esto significa que hay evidencia suficiente para decir que causa cáncer. Ahora, hay que entender que estos estudios son estudios de asociaciones, ¿verdad? Entonces, son estudios en donde se ve que las personas que consumen carnes con cierta frecuencia, específicamente carnes procesadas, tienen mayor riesgo, ¿verdad? Entonces, no es que hay que entender esto, y esto es muy importante, ¿verdad? No es que hay que entenderlo como que, yo como carne, entonces me va a dar cáncer colorectal, ¿verdad? Porque es causal. No, es una asociación fuerte, ¿verdad? Este es un estudio que muy tempranamente ya lo demostraba, ¿verdad? En el 2005, esto no es nada nuevo, y pues se han hecho estudios bastante grandes, este es en el 2020 aquí en Reino Unido, en donde básicamente se analizan miles de personas, ¿verdad? Y lo que se puede ver es que efectivamente las personas que tienen un mayor consumo de carnes rojas, específicamente de carnes procesadas, tienen mayor riesgo de cáncer de colon, ¿verdad? Y es un riesgo bastante significativo, ¿verdad? De un 10 a un 30% más de riesgo, ¿verdad? Pero bueno, entonces esto quiere decir que no es que, como carne procesada me va a dar cáncer, ¿verdad? Sino que lo que quiero decir con esto es el riesgo aumenta, ¿verdad? Así como aumenta con fumar, con tomar alcohol, con tener, por ejemplo, obesidad o con un hábito, digamos, de sedentarismo. Luego hay artículos muy recientes, bastante sólidos, ¿verdad? Que aquí no voy a ni siquiera resumir, pero sí me parece importante mencionar sobre la asociación de alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Ya aquí no solamente entra la parte de cárnicos, sino en general, pues todo lo que son alimentos ultraprocesados, que bueno, hay de todos, de todo tipo, ¿verdad? Hay estudios bastante sólidos prospectivos en donde se analiza cuál es la relación con el consumo. A mí me interesa solamente destacar este es uno muy bueno en una de las mejores revistas que hay, en BMJ. Esto es en The Lancet y esta es una revista también que es bastante buena, en donde básicamente demuestra en esta grafiquita que vemos acá que entre mayor sea el consumo de alimentos ultraprocesados, mayor es el riesgo de cáncer. Entonces, ¿cómo se entiende esto? En el eje Y está el odds ratio,
que es básicamente una métrica que se usa para saber cuánto aumenta el riesgo. Y acá en el eje X lo que está es UPF, por sus siglas en inglés, significa em, alimentos ultraprocesados, ¿verdad? El consumo de alimentos ultraprocesados específicamente por día. Entonces lo que se puede ver es que entre mayor sea el consumo, aunque llega como un momento a estabilizarse como un plató, ¿verdad? Como una meseta acá, pero entre mayor es el consumo, en general, pues así aumenta el riesgo, ¿verdad? De cáncer colorectal. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que empecemos a tener mucho cuidado con la dieta, sobre todo la dieta en niños, ¿verdad? Porque la obesidad infantil también está aumentando muchísimo y la obesidad infantil se sabe que es un indicador bastante sólido del riesgo de cáncer en la adultez y del mayor aumento en la probabilidad de mortalidad por cáncer en la adultez. Ahora, yo les venía diciendo que hay un asunto muy interesante con cáncer colorectal y es que ha empezado a ocurrir cada vez más temprano. Esto es un estudio bastante grande y bastante importante en New England Journal of Medicine 2022. Estos son datos para Estados Unidos, que bueno, normalmente es para quienes tenemos datos, ¿verdad? Estados Unidos, Europa. Y lo que se puede ver es que la incidencia por cada 100.000 habitantes desde 1995 al 2015 para personas de 0 a 49 años ha venido aumentando, ¿verdad? Se puede ver que esto ha venido aumentando bastante significativamente. Y la mortalidad que en principio había disminuido está empezando a aumentar. Ahora, ¿qué es lo curioso? Lo curioso es que para personas de 50 a 64, que es como el pico, ¿verdad? O mayores de 65, esto no se ve. O sea, estos casos más bien o están estables desde hace 20 años o 30 años, o se mantienen, perdón, o más bien disminuye, ¿verdad? Tal cual sucede con la mortalidad. O sea, tanto el número de nuevos casos de cáncer está disminuyendo para personas de 50 a 60 años, o por lo menos se mantiene estable, pero sí disminuye para mayores de 65 como la mortalidad, pero no así para el grupo de 0 a 49 años. Y esto es un rango amplísimo, ¿verdad? Obviamente, estos casos de cáncer empezarán a ocurrir en los 20 tardíos y sobre todo tendrán un pico en los 30 y 40, ¿verdad? Pero entonces sí que es alarmante que ya tenemos datos sólidos, no solo para Estados Unidos, pero en general para muchos sitios en el mundo donde sí está aumentando el cáncer. Entonces, claro, ahora le llaman Early Onset Colorectal Cancer, que es básicamente un cáncer colorectal de origen o de inicio temprano, ¿verdad? Que básicamente, grosso modo, se clasifica como aquellos casos menores de 50 años. Y esa es una publicación que acaba de salir en Science, bueno, hace un par de años, muy bonita, que es como una revisión que básicamente trata de entender cuáles son los aspectos de este subtipo de cáncer de colon que está ocurriendo en personas más tempranas, porque es que lo jodido aquí, ¿verdad? Y me perdonan lo coloquial, es que este tipo de cáncer suele ser más agresivo, suele diagnosticarse más tardíamente, ¿verdad? O en estadios más tardíos y suele ser metastásico. Em, Hay una situación interesante y es que hay una predilección en estos casos de cáncer por el lado izquierdo, ¿verdad? Del colon y el recto, específicamente en la parte sigmoidea. Em, bueno, hay un par de elementos ahí ya más histopatológicos y moleculares, como por ejemplo que tienen poca diferenciación y que tienen hipometilación de ciertos elementos que se conocen como lines. Em, Ahora, pues obviamente como es cáncer colorectal tendrá aspectos en común con aquel tipo de cáncer colorectal que se ve en personas de mayores de 50 años, 50, 60, 70, ¿verdad? Por ejemplo, se puede ver que estas personas suelen tener en ambos casos, ¿verdad? Independientemente de la edad, obesidad o un comportamiento de sedentarismo, un patrón de dieta occidental, ¿verdad? Que básicamente se caracteriza por altos contenidos de azúcares, carnes procesadas, comidas ultra procesadas en general. Y bueno, normalmente hay, por ejemplo, síndrome metabólico o algún tipo de comorbilidad metabólica asociada. Ahora, cuando hablamos específicamente del cáncer colorectal en personas de mayores de 50 años, ahí es donde normalmente por programas de screening, ¿verdad? Que ya hay, y como el que queremos implementar nosotros, por ejemplo, se suelen detectar un poco más a tiempo, hay menos probabilidad de que se detecte con metástasis. Aún así, yo creo que en Costa Rica, por ejemplo, en muchos sitios,
uno de los problemas es que el cáncer de colon suele ser silente, ¿verdad? Para cuando da síntomas ya, pues normalmente hay una neoplasia ya avanzada, ¿verdad? O tendiendo hacia estadios más avanzados. A nivel molecular también es distinto, ¿verdad? Porque suele presentar conmutaciones más que todo en genes APC, en genes como la quinasa BRAF. Y lo curioso es que la anatomía también es distinta, porque la predilección en este caso es por el lado derecho del colon, ¿verdad? Y bueno, eso normalmente nos sugiere que debe haber algo distinto en la biología, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es que es importante, y esto medio lo mencionaba antes, por qué es que es importante el estadio o el momento en el que se diagnostica el cáncer? Porque obviamente la probabilidad de supervivencia está vinculada a esto, ¿verdad? A qué tan temprano o tarde se diagnostique. Em, entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver qué tan bien le va a las personas o qué tanto sobreviven las personas que se diagnostican en el estadio más temprano, ¿verdad? Que es el estadio uno versus el estadio más tardío, que es el estadio 4, pues nos daríamos cuenta de que los números son muy alarmantes. Esto es específicamente para Inglaterra. Son números un poquito viejos ya, 2002, 2006, pero me parece que la imagen es muy informativa y en realidad estos números es probable que no cambien tanto porque uno de los predictores más fuertes de supervivencia es el estadio. Entonces, entre más temprano se detecte el cáncer, mejor. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que una persona sobreviva 5 años o más, si se diagnostica en estadio uno es 9 de cada 10, ¿verdad? O un poco más. Pero vean qué lamentable. Si un cáncer se diagnostica en estadio 4 para cáncer colorectal, la probabilidad de supervivencia a más de 5 años es menos de uno en cada 10. Entonces esto básicamente nos da a entender que el reto aquí es poder detectar el cáncer a tiempo. Ahora, otro aspecto que yo siempre menciono y por eso me gusta mucho que pues estos datos existan, porque es que los datos son clave y probablemente en Costa Rica existen, nada más que no se han puesto en una gráfica como esta y yo he venido insistiendo mucho, ¿verdad? En las charlas de la importancia de que en Costa Rica sepamos estos números, ¿verdad? De supervivencia y de costos, pero no es solo que al paciente le va mejor si se diagnostica el cáncer temprano, sino que para el sistema es más económico, ¿verdad? Por ejemplo, se ha calculado, y de nuevo, estos son datos viejitos, pero se ha calculado que los pacientes que se diagnostican en estadio uno o en estadio temprano, el más temprano, cuestan o le cuestan al sistema mucho más, perdón, mucho menos dinero, ¿verdad? 3.400 libras esterlinas, que es lo que se calculaba, en comparación a los que se diagnostican más tarde, ¿verdad? El estadio 4 es básicamente, pues, 4 veces más, ¿verdad? Por ahí anda. Entonces, es un tema que desde la salud pública conviene mucho hablarlo porque obviamente queremos que los pacientes sobrevivan, pero también queremos que sea sostenible para el sistema. ¿Por dónde podemos entrarle a esta problemática? ¿Cómo podemos hacer que esto cambie y que podamos detectar el cáncer a tiempo? Bueno, parece que es trivial, pero una de las cosas más importantes es educar a la población. Y la población tiene que entender, tiene que conocer los signos y síntomas de alerta para cáncer colorectal. ¿Qué nos dice este estudio? Este es un estudio que se hizo aquí en Inglaterra con más de 10.000 personas y de hecho se encontró que para cáncer colorectal este es uno de los tipos de cáncer en donde las personas más se lo piensan para ir al médico. Esta gráfica básicamente, que probablemente la han visto en algunas de mis charlas, lo que muestra aquí en el eje Y es el odds ratio de ir al médico pronto. Y aquí lo que vemos son los diferentes tipos de cáncer. Entonces, lo que vemos para colorectal, que es este grupo que está aquí encerrado, es que eh, es uno de los tipos de cáncer en donde la gente tarda más en ir al médico a revisarse si hay síntomas, ¿verdad? Muy distinto a renal, vejiga, cerebro, probablemente porque los signos o síntomas son todavía más claros o alarmantes, la gente no se la quiere jugar, ¿verdad? Em, pero en la parte colorectal hay un reto ahí. Necesitamos que la gente vaya más pronto. Ahora, ¿qué pasa si logramos que la gente vaya más pronto, pero hay un problema a nivel de sistema? Bueno, esto es lo que nos muestra también este estudio en Inglaterra para el 2014 con más de 17.000 pacientes, en donde resulta que para colon prácticamente el 50% de las personas tienen un atraso que pudo haber sido evitado, o sea, un atraso prevenible
en la atención primaria, que es lo que nos muestra aquí. Estos tres colores, ¿verdad? Vienen a indicar en dónde está el atraso. Entonces ustedes pueden ver que el atraso preconsulta es importante, ¿sí? Andará por un, qué sé yo, un 7, 8%, ¿verdad? Em, pero el principal atraso que sufren estos pacientes en su diagnóstico es en la atención primaria, ¿verdad? Y también muy significativamente en la atención secundaria, sea cuando les tienen que hacer pues una prueba, ¿verdad? Sea colonoscopía o alguna otra prueba, o cuando pues tienen que agendarles una cirugía o quimiorradioterapia. Entonces, por eso es que es importante que estos números existan también para nuestro país, porque no existen, no lo sabemos. No sabemos cuál es la naturaleza de los principales atrasos evitables para los diferentes tipos de cáncer. Uno obviamente se los imagina por anecdóticamente, empíricamente o porque ya básicamente sabe cómo funciona el sistema y por tipos de cáncer, pero estos datos no existen así tal cual y los necesitamos, ¿verdad? Y los necesitamos a nivel mundial para poder buscar estrategias que permitan que entonces este tipo de cánceres lleguen más pronto a consulta, pero también no se peguen en la consulta primaria. Porque entonces, ¿qué es lo que significa este número? Este número significa que por un sinnúmero de razones, en la atención primaria estos pacientes no están siendo referidos tan pronto como deberían. Y de hecho, vean qué bonita esta gráfica porque eso es lo que nos demuestran para Inglaterra y esto creo que sí son datos un poco más recientes y en efecto estos son para datos 2003, 2012, 2013. Lo que nos dice esto es dónde y cuándo están siendo los pacientes con cáncer de colon diagnosticados. Hay un 10% de la población que yo soñaría con que eso ocurra en Costa Rica, ¿verdad? Y esperamos que algún día ocurra, que se diagnostica por screening. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay programas nacionales de tamizaje en donde pues a las personas se les invita a participar o ahora incluso, ¿verdad? Hay un piloto fantástico que yo esperaría que algún día logremos hacerlo en Costa Rica, que es que acá por correo se le envía a las personas de 50 a 75 años un kit, ¿verdad? Un fit, una prueba fit. Así como la de antígenos para COVID, ¿verdad? Que ustedes pueden estar familiarizados o estas pruebas de antígenos rápidos, ¿verdad? Que aquí se enviaban también por correo. Pues aquí el gobierno le envía a todas las personas mayores de 50 años un kitcito, ¿verdad? Con un fit. Y claro, eso permite que el 10% de los casos se puedan diagnosticar vía screening. ¿Y cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que la mayoría de los casos de cáncer que se detectan por vía screening son tempranos. Perdón, y esto es fantástico porque ya sabemos entonces que le va a costar menos al sistema y más importante aún, el paciente va a tener muchas más probabilidades de supervivencia. Ahora, un 50% de todos los casos se detectan por consulta al GP, ¿verdad? Que es como se le llama aquí al médico general, que es básicamente funciona igual que en Costa Rica, como el EVAIS, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que el 50% se diagnostiquen ahí? Pues que entonces necesitamos que la atención primaria sea tan buena como pueda ser y que hayan lineamientos nacionales estandarizados, como ocurren aquí, de cuándo diagnosticar o referir a una persona por sospecha de cáncer colorectal. ¿Qué pruebas tiene que hacerse? ¿En cuánto tiempo? Y sobre todo esto del tiempo, ¿verdad? Me parece que es lo más crítico. Em, ¿Y por qué también es importante esto? Porque lamentablemente la mayoría de esos pacientes, ¿verdad? Se están diagnosticando en estadios tardíos. Entonces necesitamos que este grupo, este 22%, pase a ser estadio uno, de manera que optimizando la atención primaria podamos entonces detectar cánceres más tempranos. Y este es un número bastante escandaloso, ¿verdad? Este 24% significa que muchos tipos de cáncer, una cuarta parte de todos los tipos de cáncer de colon, por lo menos para estos años en Inglaterra, se diagnosticaban por emergencias. Y ya nos podemos imaginar que cuando hay una emergencia no es bueno. Vean ustedes qué alarmante que el 40% de todos esos casos llegan ya en estadios 4. Entonces, por supuesto, es de esperar que este número tiene que desaparecer. Y este número tiene que pasar ¿a dónde? Tiene que pasar o a screening o a este grupo de acá, ¿verdad? Los que son detectados por consultas en el EVAIS. Entonces es muy importante que tengamos esto en mente para entender de dónde nace, cuál es el espíritu de esta charla y de todo el programa que estamos armando. Entonces vamos a entrar en materia porque, verá, el propósito de la charla es hablar de lo que ya existe para detectar cáncer de colon y de lo que está por ahí en desarrollo y lo que viene.
Entonces, claro, no podemos empezar hablando de otra cosa sino es de FIT y de colonoscopia. FIT, por sus siglas en inglés, significa inmunoquímica, test o prueba de inmunoquímica fecal. Inmunoquímica fecal básicamente lo que trata es detectar sangre oculta en heces, ¿verdad? Por decirlo de la manera más coloquial, ¿verdad? Básicamente lo que busca es detectar por lo general el grupo M, ¿verdad? Pero también hay otros tests que tratan de detectar, eh, digamos, otros componentes sanguíneos, por ponerlo de forma sencilla. Pues es básicamente el gold standard, por lo menos para screening, ¿verdad? Y la colonoscopía pues sigue siendo la mejor manera de detectar em, un cáncer en colorectal. Y vamos a ir entrando en materia. Este es un estudio bastante bonito que se publicó en la revista de gastroenterología, que es una de las más prestigiosas, esta es de la Asociación Americana de Gastroenterólogos. Pues básicamente lo que trataban de comparar aquí era el porcentaje de detección de cáncer de colon de la sigmoidoscopía versus FITs repetitivos, ¿verdad? El round 1 o ronda uno, que es el primer año, segundo año, tercer año. Y lo interesante es que para cáncer colorectal, pues si solamente se compara sigmoidoscopía versus FIT, pues la sigmoidoscopía es un poquito mejor, pero no hay diferencia estadística significativa. Lo interesante es que una sola sigmoidoscopía no es superior a, por ejemplo, tres FITs, es decir, FIT año uno, FIT año 2, FIT año 3, en donde se pueden detectar más cánceres, ¿verdad? Si se hace un programa basado en FIT anual. Esto para cáncer colorectal. Ahora, para adenomas avanzados, que son pues obviamente lesiones premalignas, pero bastante pues avanzadas, precursoras, ¿verdad? De un cáncer, aquí la situación es todavía más drástica, porque la sigmoidoscopía, claro que es bastante más poderosa, ¿verdad? Que una FIT, pero cuando ponemos el valor aditivo agregado de la FIT anual por 3 años, básicamente la FIT es superior. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estos resultados? ¿Verdad? Y aquí esto está por sexo y bueno, en diferentes, básicamente lo muestran así bien bonito por round uno 2 y 3 en donde se puede ver como una sola FIT, ¿verdad? Si comparamos una sola FIT hoy versus una sigmoidoscopía, la sigmoidoscopía va a ser, por supuesto que más poderosa, pero si esa sigmoidoscopía hoy se compara con FIT hoy y FIT en un año y FIT en el año siguiente, ese programa basado en FIT va a ser más poderoso para detectar cáncer, ¿verdad? Entonces, por eso es que la FIT sigue siendo una prueba bastante económica, que sí es verdad que tiende a tener limitaciones de las que vamos a hablar ahora, pero sigue siendo probablemente una de las mejores herramientas que tenemos. Aquí en Inglaterra se publicó un estudio no hace mucho, hace unos años, bien bonito, en donde básicamente estudiaban pacientes que tenían sangrado rectal, ¿verdad? Y se hacía una FIT en estos casos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, hay casos en donde no se recomienda la FIT, ¿verdad? Y entonces, aquí querían ver específicamente para el caso de sangrados rectales, qué beneficio podría haber al hacer una FIT. Lo interesante es que se dieron cuenta que las personas que sufrían de sangrados rectales, la mayoría iban a tener una FIT negativa. Y esto es bastante interesante, porque de estos que tenían una FIT negativa, muy poquitos, muy poquitos, iban a terminar teniendo un diagnóstico de cáncer colorectal. Del 44% que tenían FIT positiva, un 10% de esos tenían cáncer colorectal y más de un 30% tenían un problema serio, ¿verdad? A nivel intestinal. Em, y entonces, esto básicamente lo que nos indica es que no siempre, ¿verdad? No siempre una FIT negativa va a significar que no hay cáncer, pero prácticamente em, lo que nos indican acá, de hecho, que es bastante claro, es que una FIT negativa en el 99.9% de los casos, por lo menos en este estudio, descartaba la presencia de un cáncer colorectal. Ahora, eso en el momento.
Eso no significa que en un año esa persona no pueda desarrollar o no pueda aparecer una lesión cancerígena, ¿verdad? O en 2 años o en 5 años, ¿verdad? Entonces, un fit negativo, es importante tener esto en cuenta. Un fit negativo, em, si se compara, ¿verdad? En ese momento, por ejemplo, o si a esa persona se le hace una colonoscopia, un fit negativo es muy difícil que dé negativo y que haya un cáncer. O sea, puede ocurrir, pero es bastante improbable. Ahora, eso no quiere decir que esa persona no pueda tener cáncer en unos años. Por eso es que los programas más robustos de FIT, que era lo que yo quería demostrar aquí, no solo se basan en una prueba de un año, sino que se basan en al menos tres rondas de FIT, ¿verdad? Y eso es lo que suele ser más contundente. Ahora, pacientes que tenían tal vez no sangrado rectal, pero otros síntomas claros, 66% tenían una FIT negativa y de los que tenían FIT negativa, un 0,2% resultaron teniendo cáncer colorectal, que es un porcentaje bastante bajo, mientras que los que sí tenían FIT positiva, 7,7% tenían cáncer colorectal. Entonces, este es el otro mensaje. Tener FIT positivo no significa automáticamente que va a haber un cáncer colorectal, ¿verdad? Puede ser positiva por diferentes razones. Una de esas razones es que, por ejemplo, estas pruebas tienen diferentes límites de detección. De hecho, el límite de detección de esta prueba acá era bastante bajo, ¿verdad? Era negativa si era menor a 2 microgramos por gramo. Esto se considera bastante bajo. Normalmente el estándar suele ser 10 microgramos de hemoglobina por gramos de heces, o incluso en ciertos programas de screening ya más grandes suele ponerse un threshold o un límite de detección de 20 microgramos por gramos de heces, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los mensajes aquí? Los mensajes aquí es que tener un sangrado rectal, por ejemplo, no asegura que la FIT vaya a ser positiva. Si la FIT es positiva, eso tampoco asegura que va a haber un cáncer colorectal. Sí es muy probable que de todos los que tengan una FIT positiva, al menos un 10% tengan cáncer colorectal. Eso es muy probable. Otra cosa es que si hay una FIT negativa, eso no significa que esa persona no pueda tener un cáncer, pero eso es bastante improbable. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que usar FIT en pacientes con sangrado rectal puede descartar cáncer colorectal y permitir a los pacientes, permitirles una mejor estratificación para aquellos que necesiten investigación por endoscopía, ¿verdad? Entonces, esto también nos pone de cara a un aspecto claro. FIT no se puede poner en el marco de competencia contra colonoscopía. No es FIT o colonoscopía, es FIT y colonoscopía. Y esto es importante que quede claro, ¿verdad? Aquí no es, la idea no es que entonces hacemos solo FIT y ya está. No, no, no. FIT que es positiva, lo único que nos dice es, vamos a hacer colonoscopía para entender qué puede estar pasando. Y FIT negativa no nos puede tranquilizar por el resto de nuestra vida. Lo que nos dice es bastante improbable que haya una lesión cancerígena, pero el tema es que FIT no es muy bueno cuando se trata de lesiones tempranas. Entonces, por eso no nos podemos confiar. Y bueno, básicamente de aquí y de otros estudios se derivaron estas estadísticas, ¿verdad? Que nos dicen que de 100 personas que se hacen un screening, dos van a tener un resultado anormal que van a requerir colonoscopia. O sea que más o menos necesitaríamos unas 300 personas para ver más o menos unas 14 lesiones, ¿verdad? Por lo menos poliposas, y al menos una persona va a tener cáncer de fijo, ¿verdad? Dentro de esta población. Entonces realmente ocupamos un número bastante grande para poder detectar estos tipos de cáncer. Pero entonces, ¿cuál es la gracia del screening? La gracia del screening es precisamente que si se detecta solo uno, o dos, o tres, o cinco, sean lo más temprano posible, porque de otro modo esos cánceres no se hubieran detectado. Uy, estas son de esas diapositivas que yo detesto ver y que no me gustan poner, ¿verdad? Porque, ¿qué se ve aquí? Uno no sabe, hay demasiado texto, me van a perdonar. Pero lo pongo para que quede la evidencia, ¿verdad? Y bueno, si luego hay, digamos, tal vez alguien
más minucioso, o que le va a servir para sus charlas o para sus estudios o para su práctica clínica, etcétera, pueda revisarlo. Pero para todo el público general sí explico cuál es el mensaje o la historia de esta publicación. Esta es una publicación en un journal de gastroenterología canadiense en el 2020, que también trató de ver qué tan bueno era hacer FIT en personas con historia de cáncer o historia familiar de cáncer colorectal. Y ya entonces más o menos los que saben del tema ven por qué voy hilando por estos dos puntos, ¿verdad? Y es porque la FIT normalmente no se recomienda en personas con ciertas sintomatologías, incluyendo sangrados rectales, o en personas con historia familiar, ¿verdad? En esos casos, en estas personas que tienen por lo menos un familiar de primer grado, ¿verdad? Que es lo que significa FDR, de First Degree Relative. Em, Básicamente en estas personas lo que se recomienda es una colonoscopia 10 años antes de la edad en la que ese familiar fue diagnosticado. Es decir, si por ejemplo hay un muchacho de 30 años y su papá tuvo cáncer de colon a los 55, pues entonces a ese muchacho lo que se le recomienda es que en lugar de una FIT se haga una colonoscopia a los 45 años. Pero entonces ellos quisieron evaluar, ¿verdad? Si la FIT como tal podía ayudar o era más poderosa, ¿verdad? En la detección de cáncer de colon que la historia familiar per se, ¿verdad? Y para hacerles el cuento corto, ¿verdad? Me parece muy importante esta frase que dice, ningún cáncer colorectal se detectó en pacientes con FIT negativa, ¿verdad? De nuevo, esto no es para decir que la FIT es perfecta, pero sí que la FIT suele ser muy específica, aunque no es tan sensible. ¿Qué quiere decir esto? Que si es negativa, es poco probable que haya un cáncer de colon, ¿verdad? Por lo menos cáncer como tal, ¿verdad? Un estadio avanzado. Em, pero no es sensible por lo mismo, porque no va a detectar tan bien lesiones tempranas. Lo que sí es que el estudio termina diciendo que FIT está más asociado, ¿verdad? Con la posibilidad de encontrar hallazgos de alto riesgo en una colonoscopia que la historia familiar per se, ¿verdad? Entonces, por esto, ¿cómo masticamos esto? Si agarráramos a un grupo de personas que todos tienen familiares con cáncer de colon y entonces les hacemos colonoscopia a todos esos y agarramos a un grupo de personas que todos tienen FIT positivo, independientemente de su historia familiar, tener FIT positiva es más poderoso como predictor de cáncer de colon que la historia familiar per se. Espero que eso se entienda porque me parece que es muy, muy importante. Y si no me lo preguntan al final, que tenemos siempre espacio de charlas, perdón, de preguntas. Em, ok. Esto es más o menos para, porque yo sé que hay personas que están interesadas en esta charla y en la jornada de detección temprana que estamos haciendo porque tienen familiares con cáncer de colon. Esta me parece que es una de las mejores publicaciones que resume cuál es la ruta de diagnóstico en pacientes con una historia familiar de cáncer colorectal, ¿verdad? Y entonces aquí lo que empezamos a ver es si tienen uno o más familiares, ¿verdad? De primer grado, que es lo que significa FDR, ¿verdad? De nuevo, First Degree Relative, que es familiar de primer grado, ¿verdad? O de segundo grado, ¿verdad? Entonces, si hay uno o más, em, o si hay dos o más, eso va a determinar qué es lo que se debe hacer. Entonces, lo general, ¿verdad? Lo general es que si tenemos más de dos familiares con cáncer de colon, aquí es donde los lineamientos internacionales sugieren saltarse FIT. Entonces, si por ejemplo yo tengo un amigo, digamos que se llama Juan, y Juan tiene papá con cáncer de colon y tío con cáncer de colon, y Juan tiene 30 años, a Juan no le voy a recomendar una FIT, sino le voy a recomendar que a los 40 o 10 años antes del diagnóstico de su papá o de su tío, sea, perdón, se haga una colonoscopia. Ahora, ¿qué pasa cuando es un familiar con cáncer de colon?
En esos casos, FIT todavía es una herramienta poderosa. También puede ser la colonoscopía, igual con el mismo patrón de 10 años antes del diagnóstico que se le dio de la edad que tenía, digamos, este familiar al que se le dio el diagnóstico de cáncer de colon. Eh, y el intervalo para la FIT se recomienda cada año, ¿verdad? Por lo menos cada 1 o 2 años. Y la colonoscopía entre 5 a 10 años, ¿verdad? O sea, el intervalo es un poco más amplio que, perdón, que el intervalo de cada 5 años que se sugiere para las personas que tienen más de dos familiares con cáncer de colon. Ok, perfecto. Ahora sí, aparte de FIT y aparte de colonoscopía, ¿qué hay por ahí? Uno de los tal vez artículos más recientes, esto es un New England Journal of Medicine del 2024, es una prueba que se llama SHIELD y se acaba de aprobar, de hecho, por la FDA. Es una prueba basada en sangre. Entonces, básicamente lo que requiere es que a la persona se le tome una muestra de sangre, bueno, una o varias, porque en realidad ocupa bastante volumen. Pero pues lo que hace es muy sencillo. Lo que hace es que va a detectar ADN circulante en sangre, ¿verdad? Porque nosotros en la sangre tenemos ADN circulante. Ese ADN puede venir de células normales o de ciertas celulillas, ¿verdad? Tumorales que están por ahí, nosotros ni sabemos. Lo que este estudio encontró es que la sensibilidad, ¿verdad? De este test es de 83%. Es decir, de todas las personas que tienen cáncer de colon, si yo les hago esta prueba, la prueba va a detectar el 83% de esos casos. Dicho de otro modo, va a tener un 17% de falsos negativos. Es decir, no va a detectar 17% de los casos. Entonces, no es perfecta. Obviamente no es perfecta. ¿Por qué? Porque quiere decir que se le va a escapar casos de cáncer colorectal. Em, y si hablamos de estadios tempranos, es aún peor la cosa. Porque si, por ejemplo, tenemos pacientes con lesiones muy, muy, muy tempranas, que es lo que nos interesaría detectar, ¿verdad? Estadios uno, la prueba solo puede detectar la mitad, digámoslo así. Es decir, si yo tengo a 10 personas que ya todas tienen una lesión, ¿verdad? Que básicamente terminaría por clasificar a esos tipos de cáncer como estadio uno, esta prueba solo detectaría la mitad. La otra mitad diría, no, están bien, cuando en realidad tienen la lesión. Pero por lo menos en estadio 2 la prueba es mejor. De las 10 personas que tengan una lesión que eventualmente llevaría a ser clasificadas como una enfermedad estadio 2, la prueba detecta absolutamente a todos. Entonces, la prueba no va a sustituir la colonoscopia. Y esto tiene que quedar clarísimo, porque es que lo que a mí no me gusta es cuando yo veo que por ahí empiezan a vender estas pruebas como que esto va a cambiar el panorama porque va a eliminar la colonoscopia. Ciertamente la colonoscopia es o puede ser un procedimiento costoso, invasivo y obviamente no está al alcance de todas las personas o de todos los países o de todas las regiones. Entonces, claro, estas pruebas tienen un potencial, pero yo diría que es un potencial de screening inicial. Y eso con un asterisco, ¿verdad? Y el asterisco es que hay que entender que tienen que ser pruebas o son pruebas que tienen que mejorar todavía mucho más su capacidad de detección. Porque yo quisiera que por lo menos si alguien ya tiene cáncer colorectal, esta prueba me pueda detectar a la mayor cantidad de personas posible. Es decir, que no se quede nadie por fuera, que nadie se vaya a su casa con un resultado negativo creyendo que no tiene nada y en realidad tiene cáncer. Em, Este es un estudio que también se publicó no, el año pasado en la revista Gastroenterología, que trata entonces de comparar la costo-efectividad de hacer un programa de screening con solo este examen de sangre que se le puede llamar biopsia líquida o con FIT y colonoscopía. Y para ahorrarles todo el cuento que viene en esta tabla, ¿verdad?
De hecho, lo podemos leer por aquí. Em, Básicamente lo que dice es que no es costo efectivo, ¿verdad? Hacer un programa de screening solo con base en ADN circulante, o sea, con biopsia líquida, que es más costo efectivo hacer FIT y colonoscopia. Entonces, estas pruebas pues todavía están ahí, ¿verdad? Necesitan mejorar mucho, no solo su capacidad de detección, pero también su precio, para que en algún momento sea costo efectivo. Em, bueno, creo que era aquí, ¿verdad? Que venía. Vamos a ver. Mm, sí, aquí viene. Dice, sin embargo, comparado a la FIT, em, el análisis por ADN, ¿verdad? Circulante, no fue costo efectivo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto básicamente nos dice es que estas pruebas todavía necesitan mejor capacidad de detección y mejores precios. Ahora, esto era ADN en la sangre, pero hay otras pruebas que también son bastante interesantes, que son las nuevas pruebas de ADN fecal. Entonces, esto es una muestra de heces, que es básicamente a cómo se analiza FIT, ¿verdad? Que es una muestra de heces, pero en este caso, en la muestra de heces, lo que se analiza es ADN, ¿verdad? Porque obviamente en las heces vendrán células del epitelio, ¿verdad? De todo el tracto, bueno, por lo menos de la parte más distal del tracto gastrointestinal o de la parte ya más colorectal. Y pues de esas células se puede extraer ADN, ¿verdad? Y ese ADN puede analizarse por conversión de bisulfito, que es una estrategia que se usa para analizar epigenética, específicamente metilación de ADN. La metilación es un mecanismo que tienen las células para regular expresión de genes. Y resulta que se ha visto que hay diferentes genes que están muy metilados en cáncer colorectal, pero no en epitelio normal. Entonces, claro, estas pruebas se basan en analizar qué tan metilados están estos genes y suelen ser, de hecho, mejores que FIT. Y vamos a ir viendo algunos casos ya para ir terminando porque se nos va el tiempo. Eh, una de esas pruebas, de hecho, ya se está comercializando en Costa Rica, que es Colotec, que es una prueba que analiza el estado de metilación en tres em, genes específicos, ¿verdad? En un simposio de la ASCO, de la Asociación Americana de Oncología Clínica, para el 2023, ya el desarrollador, que es BGI Genomics de China, presentó unos resultados en donde demostró que la sensibilidad de esta prueba es de 96%, o sea, más alta que FIT, que fue de 85%, para cáncer colorectal. Y para adenoma avanzado fue de 51%, que fue bastante más alta que el 17,9% de FIT, ¿verdad? Y de hecho, este es un artículo del New England Journal of Medicine, no de Colotec, de otra prueba que también detecta ADN fecal, que de hecho viene se llama Multitarget Stool DNA, la siguiente generación, y ustedes pueden ver que la diferencia es apabullante. Básicamente esta prueba detecta muchos más casos de cáncer que FIT, y creo que esto es prometedor, ¿verdad? Si lo quieren ver específicamente, pues la barrita como de color naranja es esta prueba de ADN fecal y FIT es la barrita como gris, ¿verdad? Entonces, para detectar lesiones, ya sea proximal colorectal, distal, rectal, lesión avanzada, no avanzada, de tamaño más grande, más pequeña, lesión avanzada precancerosa o displasia de alto grado, estadio 1, 2, 3, 4, etcétera, esta prueba fue muy superior a FIT en la detección de cáncer colorectal. Entonces, bueno, esto para decir que, entonces hay que dejar FIT de lado. No, no, porque bueno, estas pruebas no están al acceso, ¿verdad? No son tan sencillas, están en fase de investigación, pero nos da esperanza, ¿verdad? De que en algún momento, en un futuro cercano,
los programas de tamizaje, ¿verdad? A nivel nacional o los programas de tamizaje como el que estamos haciendo en el Centro Oncológico Costarricense puedan tener la tecnología de punta, ¿verdad? Que se está desarrollando en el mundo. Y a eso quería brincar. ¿Qué hay, verdad? Bueno, hay diferentes cosas que no necesariamente son muy nuevas, ¿verdad? Pero que, bueno, han estado ahí en desarrollo porque no tienen los resultados que se espera. Por ejemplo, está la cápsula. No sé si han escuchado em, la cápsula de Colon, ¿verdad? Que es básicamente una capsulita, ¿verdad? Como la que uno, de como el tamaño de una pastilla un poquito más grande, ¿verdad? Pero tiene una cámara y esa cámara va tomando diferentes fotografías, ¿verdad? De todo el tracto gastrointestinal, pero obviamente a nosotros nos interesa específicamente, en realidad no todo el tracto gastrointestinal, se activa específicamente cuando en la unión que hay entre el intestino delgado y el intestino grueso, ¿verdad? En la parte aquí ascendente, en el secum. Y pues la camarita va ahí tomando fotos, ¿verdad? Y a través de esas fotografías es que se pueden detectar diferentes lesiones. Luego tenemos la colonografía. La colonografía puede ser por resonancia o por TAC, ¿verdad? Em, y bueno, ahorita de hecho vamos a ver un par de estudios porque también esto es promisorio, que también es bastante viejo. Em, Mucha gente de plano va a decir no, no, no. O sea, la colonoscopía sigue y seguirá siendo la mejor herramienta, pero bueno, quizá en algún momento este tipo de herramientas puedan ser bastante útiles. De hecho, se ha visto que la colonografía puede llegar a ser superior a la colonoscopía en diferentes aspectos. Este fue un estudio que se hizo aquí de hecho fue en 21 hospitales del Reino Unido y vean qué interesante, básicamente de 8.000 personas sintomáticas, ¿verdad? Que se analizaron de dos maneras, ¿verdad? Por colonografía, era por TAC, no era con resonancia, sino colonografía por TAC y colonoscopía. Básicamente lo que encontraron es que hubo una diferencia significativa en las personas que se referían, ¿verdad? Eh, Dependiendo del sexo. Entonces, por ejemplo, los hombres fueron más propensos que las mujeres a tener una segunda revisión post esta colonografía por TAC, normalmente porque se detectaba un pólipo, porque se detectaba cáncer, mientras que las mujeres eh, fue más probable que tuvieran una segunda revisión post colonoscopía porque normalmente la colonoscopía no se terminaba o fue incompleta. Entonces lo que ellos dicen es que estos resultados confirman lo que otros estudios han venido demostrando, que las mujeres toleran la colonoscopia de peor forma, ¿verdad? Em, es que la traducción sería muy raro así en español literal, ¿verdad? Decir menos, mejor, ¿verdad? Pero bueno, las mujeres toleran mucho menos la colonoscopia y tienen menos pólipos que los hombres, ¿verdad? Entonces, es interesante porque esto es lo que demuestra este forest plot aquí, ¿verdad? Que básicamente las mujeres se beneficiaban más de la colonografía que de la colonoscopía y también había por ahí un tema como de edad, ¿verdad? En donde si la persona era menor a 65 años, la colonoscopia era más favorable. Ahora, dicho todo esto, en realidad el estudio no encontró diferencias entre la capacidad que tenía la colonografía o la colonoscopía en detectar lesiones, ¿verdad? Entonces, me parece que por ahí la colonoscopia puede tener potencial. Ahora, si se compara la colonoscopia por TAC o por resonancia, ¿verdad? Aunque la resonancia podría parecer que da más resolución, hay un estudio por acá que bueno, obviamente no es en una población enorme, pero de hecho, bueno, es una revisión sistemática, pero demuestra que no hay, al menos en los estudios publicados, diferencias significativas entre la sensibilidad, especificidad de la colonografía por TAC o por resonancia. Ahora, se han hecho estudios también para comparar colonografía y cápsula. Y pues en este sentido se ha visto que em, en algunos aspectos, ¿verdad? La colonografía suele ser inferior, ¿verdad? Y esto me pareció bastante interesante
porque la cápsula inicialmente, ¿verdad? En sus años de lanzamiento fue bastante rechazada, digámoslo así, porque tenía muy poca capacidad de detección de lesiones em, en general. Pero este estudio demuestra que en general la sensibilidad de la cápsula de colon, ¿verdad? Era mucho mayor a la colonografía y eso me pareció bastante interesante. De hecho, por ejemplo, aquí podemos ver una fotografía de estas que toma la cápsula en donde ubicó una lesión. Esa lesión luego fue obviamente detectada o confirmada por colonoscopía y este es un caso de una lesión que fue detectada por colonografía y que luego se confirmó por colonoscopía. Entonces, pues este es uno de los pocos estudios que encontré multicéntricos, randomizados, prospectivos, en donde se demuestra que la cápsula puede tener incluso más potencial que la colonografía. Pero bueno, la cápsula tiene otras limitaciones y es algo que en realidad no sería muy sencillo de incorporar en un programa de screening nacional o específico. Pero bueno, ¿por qué es importante todo esto? Ya para ir terminando ahora sí. Esto es importante porque los estudios nos demuestran que esto tiene un impacto, o sea, el tamizaje tiene un impacto en la supervivencia de la gente. Y este es un estudio que quizás ya han visto, que yo muestro en mis charlas, también un estudio en Inglaterra, aparte del programa nacional de screening que hay para cáncer colorectal. Este es un estudio que tiene ya más de 10 años, pero me parece que lo que muestra este gráfico es súper contundente. Estos son gráficos de Kaplan-Meier, o así se conocen, gráficos de supervivencia. Básicamente en el eje Y lo que vemos es la probabilidad de supervivencia, en donde uno es 100%, ¿verdad? Y bueno, este no llega a cero, pero si llegara a cero significaría pues obviamente 0% de supervivencia. Y luego en el eje X casi siempre hay tiempo, que puede ser días, meses, años, ¿verdad? Depende del estudio. Y luego, pues obviamente tenemos estas líneas, ¿verdad? Que lo que representan son diferentes tipos de pacientes, ¿verdad? En este caso específico, lo que están tratando de explicar es qué tanto sobreviven las personas a las que se les diagnostica cáncer de colon, dependiendo de cómo se les diagnosticó ese cáncer de colon precisamente. Dicho de otro modo, sí, y entonces síganme por acá, vean, esta primera línea significa pacientes a los que se les detectó por un programa de screening, que es esta línea acá. Básicamente esta línea nos dice, ¿verdad? Que si a una persona se le detecta cáncer de colon por un programa de screening, la probabilidad de que esa persona siga viva o la probabilidad de supervivencia de esa persona al año es bastante alta, ¿verdad? Y es lo que estoy tratando de hacer aquí con dibujitos. eh, es prácticamente, vean, aquí es donde se intersecan los dos puntos, es prácticamente que, digamos que un 95%. Es altísima esa probabilidad. Ahora veamos el peor escenario. El peor escenario es este, que es esta línea de acá. ¿Qué es lo que significa eso? Eso significa que la probabilidad de supervivencia de una persona a la que se le diagnostica cáncer de colon pero que se le diagnosticó por X, Y, Z forma o X, Y, Z razón que no fuera por un programa de screening, ¿verdad? Un programa de diagnóstico temprano. Bueno, esa línea está medio averiguada, pero es como de un 60%. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Lo que significa eso es que hay por lo menos una diferencia de un 30%, casi un 30% de probabilidad de supervivencia entre los pacientes que se diagnostican por un programa de tamizaje y los que no se diagnostican por un programa de tamizaje. ¿Por qué es esto? Bueno, en parte por lo que hemos mencionado, ¿verdad? Las personas que se diagnostican por tamizaje suelen ser o suelen tener enfermedades pues, más tempranas. Ahora, como en todo programa de tamizaje hay barreras para que las personas puedan participar. Y esto es importante que lo sepamos nosotros si es que tenemos estas barreras o cuando conversemos o invitemos a familiares. Por ejemplo, obviamente todo el mundo va a tener miedo, ¿verdad? De que algo pueda ocurrir. O sea, cuando uno se hace una prueba, así sea un examen de sangre, ¿verdad? Ya dice uno, uy, se me van a salir el colesterol ahí medio, ¿verdad? Ya piensa uno en todas las doraditas y las papitas que se habría comido tal vez, ¿verdad? En el mes. Em, o los chicharrones, los tamales de diciembre, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh,
si eso es con esto, pues imagínese obviamente en un examen que eventualmente puede llevarme una colonoscopía y eventualmente puede llevarme un diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Entonces claramente hay un tema de miedo, de negación, y hay mucha gente entonces que tiene que romper esa barrera, porque ya como lo vimos en una de las diapositivas tempranas, cáncer de colon es uno de los tipos de cáncer en donde las personas suelen esperar mucho para ir al médico. Luego hay un tema de percepción de riesgo bajo, ¿verdad? Como, bueno, no, a mí esto no me va a pasar. Hay un problema también asociado a sexo, ¿verdad? Los hombres normalmente suelen ser em, menos propensos, ¿verdad? A atender estos programas. Hay como una idea de que no, a mí este examen no me, no, porque ¿por qué? Si yo tengo 40 años o tengo 45, o tengo 50 apenas o 55 y no. ¿Qué va? Si yo como súper bien y corro y hago de todo. No, no, si yo estoy como un Hilux, ¿verdad? Bueno, Toyota a mí no me pagó nada para decir eso, pero eso es lo que probablemente sé que, por ejemplo, un señor como mi tío Jorge diría, ¿verdad? Que me perdone mi tío por ponerlo de ejemplo, ¿verdad? Pero em, todo mundo tiene el equivalente, ¿verdad? En su familia. Entonces, claro, esto hay que romperlo, porque entonces la idea no es que uno vaya al hospital o a la clínica solamente cuando está enfermo, ¿verdad? Hay que entender, hay que empezar a meter en el chip de la gente y sobre todo en las nuevas generaciones, cuando se trata de cáncer no hay que esperarse que hayan síntomas. Bueno, y luego hay un tema de, por supuesto, un determinante social de la salud, que es el estatus socioeconómico, que ya se ha demostrado muchísimo, ¿verdad? Que las personas de estatus socioeconómico más bajo suelen morir mucho más o tener mayor mortalidad por tipos de cáncer que personas de alto estatus socioeconómico. Y luego, bueno, obviamente cuando se trata específicamente de cáncer de colon, pues la gente no quiere, ¿verdad? Lidiar con muestras de heces y entonces esto puede complicar, puede significar una barrera. Pero bueno, la idea es que la gente se ponga creativa, ¿verdad? Y encuentre maneras sencillas de tomar muestras. Y yo creo que la educación en esto es clave. Y bueno, de ahí es entonces que viene el programa que estemos pues en cuestión, el programa de prevención y diagnóstico del centro, ¿verdad? Nos estamos haciendo charlas, estamos tratando de organizar talleres y campañas con organizaciones de pacientes y empresas y pues las jornadas de detección temprana que irán ocurriendo en meses clave, ¿verdad? Entonces la primera es la de marzo, que es la de cáncer colorectal, que básicamente va a funcionar un poco así, ¿verdad? Nosotros tenemos una meta de al menos 100 pacientes, pero ojalá lleguen más, ¿verdad? Porque entre más pacientes lleguen, pues mayor probabilidad de que se puedan diagnosticar tipos de cáncer. Entonces el paciente va a llegar, bueno, antes tendrá que llamar, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar pues los contactos, ¿verdad? Pero entonces la idea es que una vez que el paciente ya se registra en el programa, va a tener una consulta gratuita, ¿verdad? Entonces se le va a hacer una toma de datos y de historia clínica, se le va a agendar una prueba de FIT y pues vean qué importante es el tema de los tiempos. Estamos tratando de que este programa se ajuste a tiempos que cumple con estándares internacionales, ¿verdad? Que es mucho de lo que yo he venido hablando sobre la importancia de los tiempos, etcétera. A la persona se le dará el resultado de la prueba FIT, ¿verdad? Perdón, se le entrega, vamos a ver que me perdí, se le va a agendar la prueba FIT, la persona va a entregar la muestra, se le va a realizar la prueba y se le darán los resultados. Entonces, obviamente la FIT puede ser negativa, que es importante porque es para nuestro efecto fin del proceso, pero hay que acompañar a la persona para que entienda que esta es solamente una FIT negativa, de la que, de muchas que se puede realizar en su vida, ¿verdad? Porque lo más recomendable es que se realice otra el año siguiente. Entonces, pero para efectos prácticos, ahí termina el proceso. Las personas que tengan un FIT positivo, entonces se les agendará una colonoscopía y pues se les realizará esta colonoscopía y tendrán una consulta post-colonoscopía para conocer el resultado. Y si tuvieran un tipo de cáncer, pues obviamente entonces hacer la gestión para que puedan tratarse em, pues según convenga, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede participar? Y esto es para que puedan invitar entonces a familiares, amigos o a las personas que ustedes consideren. El programa, como, ¿verdad? Ya es conocido por ciertos estándares internacionales, busca invitar a personas de entre 50 y 75 años. Ahora, también puede ser de 40 y 50 años si tienen algún familiar de primer grado con cáncer colorectal. ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, lo que trata este programa es que justamente pueda acercar la detección temprana a las personas. Entonces, todas las personas que entren en este programa tendrán una consulta inicial gratuita, una consulta médica gratuita,
un 50% de descuento en la prueba FIT. Si la FIT es positiva, un 50% en la colonoscopía. Ahora, si es un caso clásico en donde hay antecedente familiar y lo que conviene es hacerle una colonoscopía, pues se saltaría uno la FIT, ¿verdad? Pero también tendrían el descuento en la colonoscopía, porque eso lo que nos puede asegurar es ayudarle a esta persona a detectar el cáncer a tiempo. Y bueno, obviamente esto es un programa que eh, busca, ¿verdad? Tener una raíz muy sólida en la salud pública. Entonces, pues obviamente también en un marco de solidaridad estamos trabajando con asociaciones de pacientes y con diferentes empresas, tratando de idear una estrategia para poder patrocinar a las personas que no puedan costear estas pruebas, ¿verdad? Que ya de por sí tienen pues unos descuentos que lo hacen bastante accesible, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente cómo funcionaría. Por ahí anda circulando un video, entonces yo lo que recomendaría, ¿verdad? Es que visiten las redes sociales del centro, ¿verdad? Ya sea las del Facebook, LinkedIn o en Instagram, Centro Oncológico Costarricense, o pueden llamar a la central y pues decir que están interesados o interesadas en ser parte de este programa y entonces pues eventualmente vendrá la inscripción y toma de datos y demás. Bueno, yo creo que por ahí termino. Creo que ya hay preguntas, ¿verdad? Em, Fantástico. Ya hay dos preguntas. Eh, Nos pregunta Daniel Islas Jiménez, ¿qué tipo de programa existe en Costa Rica para la detección de cáncer colorectal utilizando la prueba FIT? ¿Y qué tan lejos estamos de implementar el programa que mencionó en el Reino Unido en el que se envían estas pruebas por correo? Bueno, yo creo que en Costa Rica, voy a contestar la última, hay un problemilla con el tema de las pruebas, ¿verdad? Hay como un monopolio por ahí, tanto gremial como económico, ¿verdad? Yo no quiero decir mucho, pero es un problema porque aquí como que se infantiliza un poco a veces a los pacientes, ¿verdad? Y es que es verdad que a veces los pacientes no tienen el conocimiento de cómo tomar una muestra, una prueba, etcétera. Pero bueno, esto es un tema de educación y no creo que sea argumento suficiente para poder entonces decir no, es que una persona tiene que ir a un centro de salud para hacerse esta prueba. A mí me parece que aquí no se piensa así, ¿verdad? Y gracias a eso se logran cosas muy buenas. Por ejemplo, con el tema de la prueba de antígenos, por ejemplo, para COVID, ¿verdad? Aquí básicamente se lo enviaban a uno por correo y uno se lo hacía, ¿verdad? Mientras que en Costa Rica fue negocio aparte, era un tema de infantilización, ¿verdad? La gente se opuso, la gente, para no decir quiénes, ¿verdad? Sobre, no, es que esta prueba no, la gente no sabe cómo mezclar ahí un hisopado con un poco de agua, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Estamos lejos de que eso ocurra en Costa Rica. Ahora, en Costa Rica sí existe un programa fantástico para la detección de cáncer colorectal, ¿verdad? Que es el programa de detección de cáncer empezó como el programa de detección de cáncer gástrico, ¿verdad? Y colorectal en Cartago y que sé de primera mano que está tratando de hacer esfuerzos importantes para extenderlo a nivel nacional, ¿verdad? Y que sé que esto está tratando justamente de que, bueno, utilizar FIT, ¿verdad? Y una FIT ojalá cuantitativa, no cualitativa, como la que hay en el país, que me parece sorprendente que no se haya pasado a una FIT cuantitativa. Entonces sí, el esfuerzo está, creo que es importante, ¿verdad? Que sí se diga que no es que no se ha hecho nada, ¿verdad? Yo no quiero decir eso porque de primera mano conozco a las personas que, digamos, por muchos años han trabajado, sobre todo en el programa de Cartago, pero bueno, ciertamente hace falta un programa nacional y nosotros con este programa estamos tratando de colaborar con la situación nacional, ¿verdad? Nos pregunta Margarita Chávez sobre probabilidad de herencia genética de este cáncer. ¿Cómo funciona? ¿Alerta en primer grado únicamente o aplica también, por ejemplo, si hay casos en primos? Bueno, esta es una pregunta fantástica, Margarita. Nosotros tuvimos una charla sobre cáncer hereditario y genético. No sé si esa charla estará grabada en el YouTube, pero si no, nos podemos poner de acuerdo y a la organización que usted represente o si es nada más usted con sus primas o primos, ahí nos unimos un día en un Zoom y les doy la charla. Porque el cáncer, la genética del cáncer colorectal es complicada, es decir, hay bastantes genes, ¿verdad?, que están asociados, o sea, que se sabe que cuando hay mutaciones,
puede correr ahí en familia, ¿verdad? El clásico síndrome de Lynch, pero no es el único, ¿verdad? Hay también el síndrome asociado a mutaciones en APC. Entonces, no solamente es primer grado, ¿verdad? También sí, sí, sí hay primos, ¿verdad? Lo importante es más bien ahí construir el árbol familiar para entender cuál es la raíz. Así que sí, que no quede ahí nada más como la idea de que tiene que ser, ¿verdad? Parientes de primer grado. O sea, esto es lo que las guías establecen para que una persona se le pueda hacer una colonoscopía. Pero no quiere decir que si hay casos familiares, eso no importe. Sí, sí, claro que sí importa. De hecho, lástima que no tengo, yo podría mostrar esa charla, pero también hay otras preguntitas. Pero ya le digo, si usted nos escribe o me escribe, podemos tener esta charla luego. Porque hay una publicación que demuestra que entre más familiares usted tenga en su, ¿verdad? En su grupo familiar, obviamente, con cáncer, sobre todo con un tipo de cáncer, pues más aumenta su riesgo de cáncer. Vamos a ver que me estoy quedando atrás con las preguntas. Pregunta Yara Rojas, en el tema de screening, ¿qué tan significativo clínicamente es complementar con otros marcadores como la perdón, caprotectina o lantino CA 125, 19.9? Sí, esta es una buenísima pregunta. Yo no soy muy fan de los marcadores serológicos, son bastante importantes. De hecho, en la charla que viene de biopsia líquida, vamos a ver que estos son marcadores, la verdad es que son poco sensibles y normalmente, sobre todo cuando hay, por ejemplo, un relapso, o no aumentan o aumentan muy tarde, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, el ADN tumoral circulante aumenta mucho más temprano. Entonces sí, me gusta cuando lo propone como complementación, sí, pueden ser útiles, pero son poco confiables, ¿verdad? Me parece a mí. Pero bueno, siguen siendo el estándar, ¿verdad? En la clínica, no solo para colon, sino para muchos otros tipos de cáncer. Luego Acopodi nos dice, usted habló de 3 FIT, uno cada año, y luego ¿cuánto tiempo se deja sin FIT y se repite este mismo? Esto es una muy buena pregunta. Si ya una persona tiene 3 FITs, negativos, ¿verdad? Normalmente algunas guías recomiendan un espacio de 5 años. Em, pero esto dependerá mucho del riesgo clínico de la persona, de nuevo, historial familiar. Entonces, yo no daría como una receta en ese sentido. Me parece que por lo menos lo que los estudios demuestran es que si ya hay 3 FITs negativas, se puede dejar un gap de 5 años. Pero bueno, yo en realidad no encuentro razón para no hacer FIT todos los años a partir de cierto momento. Es una prueba súper sencilla. Luego nos dice Katia Cascante, los médicos de primera línea no mandan la prueba Gallaco como una prueba de rutina si no se les pide y muchas personas desconocen que existe esta prueba. Me parece un punto vital, Katia, me parece un punto vital. Yo creo que la primera línea, como ustedes vieron ahí en este estudio que se hizo en Inglaterra, es una de las principales pegas, ¿verdad? Yo tampoco entiendo, ¿verdad? Bueno, más o menos sí entiendo por qué no se manda más de rutina. Eh, una prueba como la FIT. No entiendo por qué no, ¿verdad? O sea, sí, más o menos entiendo, ¿verdad? Obviamente, y tampoco le serviría a un sistema de salud tener ahí una fila de 1.000 personas con una FIT positiva esperando colonoscopías. Pero sí es importante, como usted dice, que los médicos de primera línea usen el recurso y que las personas sepan que esta prueba existe. Y de ahí que entonces hacemos estas charlas, queremos hacer talleres con asociaciones de pacientes y pues obviamente la jornada de detección temprana. Nos dice Pablo Hernández que el FIT se puede conseguir en Amazon por $30. Sí, en efecto, o sea, el FIT es una prueba muy barata, es sumamente barata, ¿verdad? Así que no hay razón para no hacerla. Luego nos dice Felipe López Rojas. Buenas noches. ¿Cuál considera usted que es el futuro de la integración de análisis de perfiles de microbiota intestinal en algoritmos de predicción de riesgo de cáncer colorectal junto con los demás factores clínicos? Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Muchas de las cosas que no menciono aquí es que ahora sabemos que hay bacterias que se han asociado con, por ejemplo, Fusobacterium, ¿verdad? Que se han asociado con la presencia o el origen o la promoción o la progresión o la metástasis de cáncer colorectal.
Incluso ahora se habla de que, por ejemplo, uno de los factores que podrían estar causando cáncer colorectal de origen temprano es la gran exposición que hay a antibióticos. Pero bueno, hay un poco de evidencia conflictiva en ese sentido, ¿verdad? Lo que sí se sabe es que el microbioma tiene un impacto muy importante, sobre todo el microbioma intestinal, tanto para proteger como para promover el desarrollo de cáncer colorectal. Entonces es muy probable que todo este tema de la dieta, ¿verdad? De alimentos ultraprocesados, de carnes ultraprocesadas o de carnes procesadas, de antibióticos y el tema del exposoma, que es de lo que se habla ahora, es muy probable que esto es lo que esté al final del día, pues incidiendo en diferentes aspectos, incluyendo la microbiota, para que el cáncer ocurra cada vez en personas más tempranas. Entonces me parece que es vital. En algún momento, por ejemplo, yo imagino y sueño con que el FIT no solamente se haga, ¿verdad? O que de la muestra de ese no solamente se haga un FIT, ¿verdad? O ADN fecal, que creo que es lo mejor, lo que vendrá pronto, que ya está en el país de nuevo. Nosotros queremos hacer una alianza también con Servisalud que provee este servicio para poder ofrecer ADN fecal, pero bueno, creo que ocupa también un poco más de evidencia, de datos científicos. Pero bueno, yo sueño con que en algún momento estas pruebas de ADN fecal o FIT, ¿verdad? Incluyan microbioma y que esto se pueda meter en un algoritmo, ¿verdad? Que justamente ayude junto con otras variables clínicas y familiares y, ¿por qué no?, hasta de secuenciación del genoma de la persona a establecer un riesgo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Un risk score, ¿verdad? Como un puntaje de riesgo, ¿verdad? Entonces me parece que esa es una pregunta y un punto buenísimo. Bueno, qué dicha, se quedó bastante gente al final. A mí me sorprende mucho porque estas no son charlas sencillas, ¿verdad? Ni de dar ni de recibir. Y al final siempre se queda mucha gente y nos hacen muchas preguntas, que eso creo que enriquece un montón, porque luego si alguien quiere ver la charla y ve también las preguntas, dice, ah, qué dicha, pues yo tenía la misma pregunta y como ya obviamente no es en vivo, pues no la pueden hacer, pero gracias a que ustedes hacen las preguntas, pues queda ahí. Entonces, creo que ya no hay más preguntas, con eso terminaríamos porque nos pasamos bastante, ¿verdad? No, caramba, pues yo creo que sí hay más, vamos a ver, no. Sí, no, nada más como agradecimientos y demás. Perfecto, sí, no, no quisiera dejar a nadie fuera, ¿verdad? Si hay preguntas, pero bueno, entonces, ojalá que puedan estar sintonizados en las redes para que puedan compartir, ¿verdad? Con sus familiares y amigos el tema de la jornada, ¿verdad? La jornada de detección temprana, que estamos poniendo mucho énfasis y mucho empeño en esto y que eventualmente lo estaremos haciendo en otros meses del año, ¿verdad? Para otros tipos de cáncer como piel, pulmón, mama, etcétera. Entonces, bueno, nos veríamos el 26 para la próxima charla sobre cáncer de colon y de nuevo insistirles que entonces colaboremos absolutamente todos para em, eh, garantizar el éxito de este programa. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se unieron, incluyendo a Somebrunca, ¿verdad? Que son aliados importantes nuestros y que bueno, la verdad es que yo estoy muy contento de ver a tantas personas acá que son actores claves, ¿verdad? Personas claves en esta lucha. Que pasen feliz noche, hasta la próxima.